Aloha, bueno, el día de hoy entonces nuevamente vamos a trabajar con los niveles de soporte y resistencia. También entonces esta vez, para llegar a los niveles de soporte y resistencia, vamos a trabajar con el indicador de Alligator. Una vez más, les voy a demostrar entonces cómo, de esta manera, con esta estrategia, buscar diferentes situaciones, cómo se ve, cómo reacciona a las diferentes situaciones también, y bueno, y cuándo es el mejor momento para entrar. Les recuerdo entonces que se pueden ahí ver, suscribir si no lo han hecho. Y bueno, no perdamos más tiempo, empezamos. Y bueno, entonces amigos, como les había dicho, el día de hoy vamos a trabajar con los niveles de soporte y resistencia. Y para ayudarle entonces vamos a trabajar aquí con el indicador Alligator. Ahí buscaremos situaciones entonces en las cuales podemos hacer trabajar juntos. Vamos a tratar de ganar dinero pues con ella. Así que vamos a ver aquí, hoy voy a empezar por cierto con una pequeña cantidad de $18. Así que sé que se escucha algo loco, ¿no? Porque los quiero aumentar por lo menos hasta unos 5,000. Así que si quieren ver si lo logro o no, ya saben que es lo que tienen que hacer, simplemente ver este video hasta el final. Y bueno, no perdamos más tiempo, entonces les voy a explicar cómo selecciono aquí los puntos de entrada con este indicador. Aquí les presto entonces, a qué yo presto atención antes de abrir una operación. Y entonces vamos a conectar este indicador, aquí hago clic en los tres puntos aquí en la parte superior de la pantalla y selecciono aquí en las pestañas con herramientas. Busco el indicador deseado. Como ven, ahora ha aparecido un indicador en la pantalla aquí, que consta entonces de tres líneas verdes, como pueden ver, de tres líneas aquí, perdón. Una verde, una roja y una azul. La intersección de las tres medias móviles, entonces, es la señal del indicador. A veces vemos aquí, que es una clara intersección de las medias móviles, como aquí. Otras veces las medias móviles aquí, a menudo se entrelazan entre sí. Vamos a ver qué depende de esto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que como el precio sube de impulso, esto que vemos es una clara intersección de las medias móviles y la línea verde se encuentra por encima aquí del resto. Con tal intersección se puede abrir una operación al aumento. Como ven entonces aquí a continuación el precio continuó cayendo. Nuevamente vemos una clara intersección aquí de la media móvil. Pues bien, esta vez la línea verde se sitúa debajo de las demás. Es decir, tal intersección es una señal para vender o pues para irnos abajo. Finalmente, cuando el precio se mueve en un corredor de precio o se mueve lateralmente, como decimos nosotros, por regla general, a menudo se entrelazan y dan señales falsas. Así que es decir, el indicador Alligator nos ayuda a determinar aquí el movimiento del precio cuando se mueve en dirección ascendente o descendente solo. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos una intersección de medias móviles y la línea verde va por debajo del resto. En esta situación abrimos una operación de un minuto aquí a la baja, y es que el indicador pues nos hace entender que el precio tiene un buen potencial aquí a la baja, mientras que todavía tenemos mucho espacio hasta el último precio mínimo. Y también el precio máximo, por cierto, aquí principal en el gráfico, se mueve más abajo. Mientras que últimamente el gráfico vemos también una gran cantidad de velas rojas de impulso, por lo que es muy probable entonces que el precio baje aquí en un futuro cercano. Y bueno, esperemos para ver cómo nos va. Y bueno amigos, como pueden ver, el precio se mueve de acuerdo con nuestro entonces escenario. Muestra una caída. Y aquí estamos teniendo nuestras primeras ganancias. El indicador no nos defraudó y sugirió entonces un buen punto de entrada. Así que para la primera operación estuvo bastante bien. Como pueden ver, un minuto de esta situación fue suficiente. Pero vamos a continuar buscando más situaciones laborales el día de hoy. Ok, aquí tenemos una tendencia ascendente bastante segura. Al mismo tiempo aquí, como podemos ver, el precio se encuentra actualmente en una corrección. Observamos una disminución del precio, mientras que cerca del nivel aquí de soporte se produce aquí una reacción y el precio de un impulso sube. También el indicador, hay una clara pues entonces aquí intersección de las medias móviles y la línea verde sube. En tal situación vamos a abrir una operación de 2 minutos aquí al aumento, ya que tal intersección de las medias móviles sugiere que es muy probable entonces que en un futuro cercano el precio siga subiendo a lo largo aquí de la tendencia que tenemos. Como pueden ver también, a pesar de un retroceso bastante fuerte, el precio logró mantenerse cerca del nivel de soporte y en este momento está mostrando un buen crecimiento. Esto también nos permite saber que el precio también tiene un buen potencial de aumento. En esta situación entonces vamos a tomarnos 2 minutos con reserva, claro, teniendo en cuenta pues que aún podría caer en la zona de negociación o se provoca algún retroceso aquí a la baja. Pero bueno, vamos a ver cómo entonces termina este resultado.
Y bueno, entonces le quiero recordar, ve que me escriben ahí la palabra privado para yo agregarle a mi otro canal privado, es donde está pasando muchísimo más. Y bueno, amigos, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Vemos entonces que el precio muestra un buen crecimiento y llega al nivel de resistencia y aquí obtenemos ganancias. El indicador entonces una vez más nos dio un buen punto de entrada. Estos 2 minutos nuevamente no fueron suficientes y bueno, vamos a seguir buscando más situaciones laborales el día de hoy. Bueno, y como podemos ver entonces aquí a continuación, el precio entonces se acerca al nivel de resistencia y aquí vemos, vea entonces algún tipo de comercio. Al mismo tiempo, la media móvil verde aquí del Alligator todavía pues se encuentra por encima de las otras líneas. En tal situación abrimos una situación al aumento de 2 minutos, ya que el indicador entonces nos hace entender que los precios tienen un buen potencial de crecimiento. Como pueden ver, logramos actualizar el precio máximo anterior y ahora también estamos viendo una cierta atenuación aquí del precio. Por lo tanto, es muy probable entonces que en el futuro cercano el precio genere un impulso hacia arriba, ya que la tendencia general en el mercado es alcista y creo que el precio entonces superará el nivel de resistencia y subirá entonces siguiendo la tendencia general aquí en el mercado. En esta situación vamos a tomar 2 minutos con reserva como siempre, entonces teniendo en cuenta pues posibles operaciones o mercadeos que puedan suceder aquí. Y bueno, veamos el gráfico y miremos cómo termina entonces esta operación. Y entonces, como pueden ver aquí, el precio no logró superar el nivel de resistencia, pero al mismo tiempo entonces nuestra operación se cierra por encima de nuestro punto de entrada, que es lo más importante. Y así de esta manera estamos obteniendo aquí ganancias. Sugiero entonces continuar y buscar más situaciones el día de hoy. Entonces, como ven más adelante, el valor no logra superar el nivel de resistencia y rebota hacia abajo. Mientras que el indicador de la línea verde ya ha cruzado la línea roja, en tal situación voy a abrir una operación aquí durante 2 minutos a la baja. Como pueden ver aquí, tenemos una cierta ya de tendencia lateral y en este momento el precio toca el límite superior y nuevamente comienza aquí a disminuir. La última vez, por cierto, el precio mostró una buena caída, así que podemos ver dicha disminución ahora mismo y todavía queda una gran distancia hasta el límite inferior aquí de la tendencia lateral. Así que así de esta manera entendemos que el precio, por cierto, tiene un buen potencial a la baja. Tampoco aquí hemos esperado pues, una intersección completa de las medias móviles, precisamente porque el precio aquí se está moviendo lateralmente. Como regla general, en tal situaciones, el indicador también puede retrasarse, así que nos vamos a tomar 2 minutos con reserva, teniendo en cuenta pues que puede caer en la zona de negociación. Y bueno, vamos a ver entonces cómo se cierra esta operación. Y bueno, ahí sigo diciéndole entonces que nos suscribamos, que muchos no están suscritos ahí, así que pásense ahí, suscríbanse, que no pierden nada. Y bien, entonces como pueden ver ustedes, nada mal. Como ven, entonces el precio continúa bajando y obtenemos ganancias. En 2 minutos esta vez no fueron suficientes, así que ahora veamos qué está pasando entonces aquí más en el mercado. Ok, aquí ya tenemos una intersección completa de los indicadores móviles y el precio continúa moviéndose hacia abajo. En una situación así, vamos a abrir una operación de 2 minutos aquí a la baja. Creo que el precio seguirá bajando. Aquí también se puede ajustar el borde inferior del movimiento lateral. Al mismo tiempo, como ven, hasta el precio mínimo anterior todavía nos queda mucho espacio, mucho recorrido, incluyendo pues el indicador móvil. Por cierto, tiene una buena distancia entre sí, así que todo esto nos dice que el precio tiene un buen potencial de reducción. Por eso es muy probable entonces que en el futuro muy cercano, aquí en el futuro próximo, el precio siga moviéndose dentro del movimiento pues, lateral y descenderá entonces hacia el límite inferior. En tal situación vamos a tomar los 2 minutos, teniendo en cuenta pues como siempre que puede haber algún tipo de mercadeo, retroceso del precio, así que vamos a ver pues cómo termina la operación. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Como ven entonces el precio no tiene tiempo de alcanzar el límite inferior aquí del movimiento que tenemos lateral, pero al mismo tiempo muestra una ligera aquí de caída. De este modo obtenemos ganancias y como ven entonces el indicador no nos volvió a defraudar, nos indicó un buen punto de entrada. Estos 2 minutos fueron suficientes. Mientras tanto pues nuestro depósito por ciento el día de hoy ha aumentado 20 veces, así que vamos bastante bien. Este es un buen resultado, pero sugiero continuar y seguir buscando la siguiente situación. Ok, aquí tenemos una tendencia bajista, buena y segura. Como pueden ver entonces el precio ha realizado unos buenos aquí de retroceso hacia arriba y en este momento continúa aquí cayendo. En tal situación vamos a abrir aquí una operación entonces durante 2 minutos a la disminución, porque como pueden ver anteriormente el indicador tuvimos pues una intersección de las medias móviles y la línea verde aquí bajó.
Al mismo tiempo, entre más impulsivo se mueve el precio hacia abajo, más lejos las líneas, pues entonces el indicador se separan una de la otra. Al mismo tiempo, como pueden ver aquí, el precio encontró una resistencia y comienza a descender principalmente con velas rojas impulsivas. ¿Ven? Así entendemos que el precio tiene un buen potencial de reducción. Por eso es muy probable entonces que en el futuro cercano el precio siga moviéndose entonces hacia abajo, siguiendo la tendencia bajista que tenemos. En esta situación nos vamos a tomar un tiempo de 2 minutos como con reserva, teniendo en cuenta pues como siempre que puede haber algún tipo de mercadeo o algún tipo de retroceso. Así que bueno, esperemos entonces a ver cómo nos va. Bueno, y entonces ya que por último les quiero recordar que abajo en la descripción del vídeo les dejo ahí el enlace para los brokers ahí y los códigos ahí para que puedan sacar su dinero, tener la cantidad que estos brokers tienen licencia, así que no tienen nada que perder para que no haya quejas ni nada. ¿Ves? Solo trabajo con estos dos, así que pendiente. Genial amigos, genial. ¿Ves? Como pueden ver el precio baja con un impulso. Aquí obtenemos una buena ganancia. El indicador ¿ves? Nuevamente no nos decepcionó y nos ayuda entonces a ganar nuevamente. Esta operación se eligió correctamente gracias al indicador, pero vamos a seguir entonces y busquemos más situaciones. Y así, como vemos más adelante, el precio continúa bajando. Al mismo tiempo, en este momento hay un retroceso en la parte superior. El indicador están bien separados entre sí. ¿Ves? En esta situación, abro una operación entonces durante 2 minutos aquí a la baja, porque como pueden ver entonces la línea verde del indicador también se encuentra por debajo de las demás. También hasta el último mínimo el precio nos queda mucho espacio, así que es decir que entendemos que el precio tiene un buen potencial de disminución. También al mismo tiempo vemos que el precio está bajando de manera bastante impulsiva y al mismo tiempo que los retrocesos, por cierto, al alza son muy pequeños. Así que es muy probable entonces que en el futuro cercano el precio continúe bajando siguiendo la tendencia. También en esta situación nos vamos a tomar un tiempo con reserva, teniendo en cuenta pues que con los retrocesos que puedan haber. Así que vamos a ver entonces cómo nos va. Y bueno, excelente amigo, excelente. Como pueden ver el precio continúa bajando y ustedes y yo estamos obteniendo una buena ganancia. El indicador entonces una vez más nos sugirió un buen punto de entrada. Estos 2 minutos que tomamos no fueron suficientes para que ustedes y yo ganáramos esta vez. Por cierto, aparecieron ya los primeros $1000 en nuestro depósito. Estamos acercándonos de forma segura hasta el objetivo del comercial el día de hoy. Vamos a continuar sí y buscar la siguiente situación. Bien, aquí tenemos entonces el precio moviéndose a lo largo de la tendencia ascendente, mientras que en este momento el precio está en corrección. ¿Veis? Como pueden ver aquí tenemos una intersección de las medias móviles y la línea verde ahora está ubicada debajo. En tal situación vamos a abrir entonces una operación de 2 minutos a la baja. Creo que en un futuro próximo entonces el precio seguirá bajando. Luego tal vez retome su crecimiento. También es posible entonces que aquí tengamos una reversión total, por cierto, del precio y ahora se mueve hacia abajo siguiendo una tendencia bajista. Al mismo tiempo, como se puede ver, desde el último máximo del precio, las líneas comenzaron a moverse hacia abajo con impulso y las velas del indicador están muy lejos una de la otra. Esto entonces, todo esto nos hace entender que el precio tiene un buen potencial entonces aquí de caída. En esta situación vamos a tomarnos también 2 minutos, teniendo en cuenta pues que puede haber algún tipo de negociación o a un pequeño aumento del precio. Pero bueno, vamos a ver cómo se cierra entonces la operación. Y bastante bien, como pueden ver el precio continúa bajando, toca el nivel de soporte. Al mismo tiempo todas las velas en el gráfico se han vuelto mucho más pequeñas. Nuestra operación se cierra por debajo de nuestro punto de entrada y así estamos obteniendo una buena ganancia. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Entonces les recuerdo que lo que tenemos que tener es paciencia. Como pueden ver, siempre las situaciones se repiten en lo general. No hay que esperar, inventar algo. Siempre solo es esperar el momento adecuado, ¿ves? Para saber cuándo entrar, cuándo salir y todo eso. Les recuerdo entonces que en mi canal de Telegram, que se suscriban, la palabra ahí privado, que me escriban la palabra. Y bueno, ¿y qué más? Nos vemos en un próximo video con una nueva estrategia.